Bueno, pues estamos siguiendo de cerca todo lo que está ocurriendo en torno a lo que anunció ayer Donald Trump, a lo que firmó ayer, que es esto que llama la Casa Blanca proclamación. Proclamación invocando la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, de lo que hablábamos hace unos minutos con Ildefonso Guajardo, que fue el negociador en jefe representando a México cuando se revisó el TLC y se convirtió en TEMEC. Y bueno, pues en su momento pues estuvo a cargo de ese proceso. Ahora nos ha planteado lo que está viendo sobre este nuevo momento en relación al tema automotriz, una vez anunciado lo que se anunció. Y bueno, es siempre un gran gusto conversar con Alex Vázquez. Alex es el corresponsal de Economía y Gobierno de Bloomberg News en México. Y bueno, pues Bloomberg, como esta gran espacio de información, de noticias y especialización en materia económica, financiera, de negocios y otros temas. Y le aprecio mucho a Bloomberg y a Alex Vázquez que esté aquí para conversar de lo que está ocurriendo. Alex, pues finalmente lo hizo Donald Trump, impone aranceles de esta manera. Bienvenido al programa y buenos días. No, muchas gracias a ti por la invitación. Siempre un placer hablar contigo. Igualmente, Alex, como siempre, un gran gusto. Y bueno, ¿qué estás viendo? ¿Qué están viendo ustedes, los mercados, los indicadores que están viendo en este momento de la historia? Pues bueno, lo primero que vimos desde anoche ha sido pues una caída en las principales empresas de automóviles, ¿no? Todas han tenido Ford, hablamos de Stellantis, hablamos de General Motors. Empresas que tienen fábricas aquí en México pues han tenido una reacción negativa en la bolsa, ¿no? Eso es lo primero. Y pues lo segundo, la incertidumbre. Creo que siempre los anuncios de Trump vienen con una carga de incertidumbre importante. Lo primero que ahora hay que tratar de dilucidar es exactamente cómo esto va a afectar a México. Sabemos que pues las importaciones de automóviles y las importaciones de autopartes pues son la mayoría de lo que México, las exportaciones, perdón, de lo que México exporta a Estados Unidos. Estamos hablando de casi una cuarta parte, un 23% más o menos, ¿no? Entonces esto puede tener serias repercusiones. Hoy el ministro de Economía, el secretario de Economía... Sí, no sé si el 23 es un poco más alto, sí, tal vez. Puede ser, sí, quizás una cuarta parte o quizás hasta un poco más, ¿no? Pero bueno, el secretario de Economía mencionaba que estaba seguro de que los aranceles que iban a ir a lo que México exporta, tanto en automóviles como autopartes, iban a ser menores que ese 25%. Entonces toca dilucidar exactamente cuánto va a afectar, ¿no? Qué componentes de los vehículos que se hacen en México y de las partes que se envían a Estados Unidos tienen partes hechas en Estados Unidos, ¿no? Eso podría reducir considerablemente los aranceles. Y pues lo que escuchamos en la mañana, ¿no? Que México está buscando ese trato preferencial. Yo creo que pues con el cobijo del TEMEC podríamos ver que esto no sea tan grave, pero hay que entrar de lleno y entender bien hasta qué punto pues los componentes están allí y si va a llegar a 25 o se va a reducir un poco menos, ¿no? Todo por verse, Alex, desde luego, y estamos observando también respuestas como las de Canadá en este momento, que está diciendo esto es un ataque, directamente lo dice, como decíamos hace un momento con Ildefonso. Vamos a ver qué dice Europa, vamos a ver cómo van Canadá y Europa juntos. Ya adelanta Donald Trump que si hacen algo en contra de Estados Unidos va a ampliar los aranceles en contra de quien actúe conjuntamente contra Estados Unidos, y está amenazando incluso de algún tipo de alianza posible frente a lo que se está considerando un ataque. Sí, totalmente. Yo creo que estamos ya a las puertas de la guerra comercial, ¿no? Ya tanto Canadá como Europa han dicho que van a responder con medidas. Bueno, Canadá ha dicho que lo considera un ataque, Europa también, y Japón ya dijo que probablemente iba a responder con algunas medidas, porque recordemos que pues hay compañías japonesas que exportan a Estados Unidos una importante parte de los automóviles que venden, ¿no? La principal de ellas, pues Toyota, ¿no? Hay que ver cómo va a ser estas respuestas y pues el contraste que siempre hemos visto entre la reacción de Canadá, estoy hablando ya en el caso de los miembros del TEMEC, y la reacción de México, ¿no? Justamente el secretario de Economía en Washington diciendo que recibió un buen trato del secretario de Comercio Lutnick,
Y pues parece que México lo que está tratando es de Oye, Alex, negociar en lugar de reaccionar. Detente un segundo aquí, porque te oigo y pensé algo cuando estaba escuchando a Marcelo Ebrard, ¿Sí? que ahora lo está citando. Yo digo, nos dio un buen trato. Bueno, pues le habrá dicho buenos días, buenas tardes, buen trato, pues de ese tipo, ¿no? Pero ¿qué es un buen trato en este caso? Cuando se está diciendo por parte del gobierno mexicano que los está tratando bien. Bueno, aquí el buen trato se mide en aranceles, no en si fue amable o no. Sí, bueno, correcto. A ver, buen trato no existe cuando ya estás recibiendo pues aranceles a lo que más exportas a Estados Unidos, ¿no? Creo que pues se referirá a que hay una apertura. Hemos visto que creo que es el sexto viaje de Ebrard a Estados Unidos, ¿no? Y hay reuniones casi semanalmente. Creo que hay una apertura a escuchar las peticiones de México. Y pues creo que a eso se refiere, ¿no? Y de nuevo estamos viendo a la presidenta diciendo que no va a anunciar nada por ahora, que va a esperar a estas medidas retaliatorias que Trump va a anunciar a todos los países, ¿no? De nuevo, vamos a ver pues ya las puertas de la guerra comercial y que ella el 3 de abril dirá cuáles son las medidas de México, ¿no? No sé si estamos ante un escenario que ya hemos visto en otras ocasiones. El gobierno aquí ha mostrado confianza de que como México no impone aranceles a Estados Unidos, pues no tendría mucho sentido que haya medidas retaliatorias por parte de Estados Unidos contra México. Sin embargo, yo sí creo que ya lo vimos en el acero, ya lo vimos en el aluminio, lo estamos viendo en los automóviles. Yo sí creo que va a haber un grupo importante de productos que van a recibir aranceles y creo que necesariamente va a tener que haber una reacción de México también arancelaria y no arancelaria, ¿no? Pues es lo que adelanta la presidenta, que el 3 de abril, ¿no? Dijo, el 3 de abril ya daremos una respuesta frente a lo que ya quede establecido en esa fecha, que es la fecha que impuso también el propio Donald Trump para definir los aranceles recíprocos y la parte mexicana y todo lo que se ha dicho. Así que veremos el 3 de abril qué es el tipo de cosas que puede responder México y de qué manera y con qué alcance. Déjame retomar, Alex, lo que hace un momento conversábamos con Ildefonso Guajardo en este programa, el ex negociador en jefe del TEMEC. Él adelantaba que anunciar lo que anunció ayer es dar unos días más antes de la fecha clave, la fecha fatal, ¿no?, del 2 de abril, y estos días son días para seguir negociando. Y él anticipa que podría plantear el gobierno de Donald Trump una suerte de adelanto de la revisión del TEMEC en lo que corresponde al capítulo de inversión automotriz. Y entonces eso pues puede ocurrir, y eso puede ocurrir entre hoy, mañana, pasado y de aquí al 2 de abril. Y planteaba también el escenario de que pudiera ser, en este escenario, que México aceptara algún tipo de revisión del capítulo de inversión automotriz y Canadá no, o los dos sí, o uno sí y uno no, y el tema de la alianza de 3 países pues está tocada, se está tambaleando en ese sentido. Pues sí, yo creo que si algo hemos aprendido desde el 20 de enero hasta acá es que con Trump no hay decisiones definitivas. También hemos visto que usa la amenaza o la aplicación incluso de aranceles como una táctica de negociación, ¿no? Y que existe como un énfasis especial en el tema automotriz. Yo creo que él está de alguna manera muy interesado en que las plantas que están en México o en otros países se instalen en Estados Unidos, lo cual no va a ser fácil. Y no podemos olvidar, si me permites, te agrego el gran lobby de estas empresas, ¿no? El gran lobby de Ford, el gran lobby de GM y el gran lobby de Stellantis en Estados Unidos, tratando de que esto se revierta. Ya Trump dijo que no, que ya esto era definitivo, pero de nuevo yo creo que nada queda cerrado en las decisiones de Trump. Sí creo que puede haber cambios. Yo creo que él tiene un interés importante en una renegociación y no una revisión del TEMEC. Creo que él está empujando hacia eso. Ha logrado cosas, ha logrado fuera del área comercial pues una disminución del tráfico de fentanilo, en un 40% entre enero y febrero. Ha logrado una disminución del cruce de migrantes de México a Estados Unidos. Entonces creo que en este caso que esté buscando concesiones en el área automotriz me parece perfectamente factible. Hay que ver hasta qué punto
puede México negociar y hasta qué punto las empresas están dispuestas a darlas. Instalar una planta, o sea, mover una planta de México a Estados Unidos, pues no es algo tan sencillo ni que se pueda hacer en poco tiempo. Entonces hay que ver exactamente, yo pensaría que lo que está buscando principalmente es aumentar el número de componentes estadounidenses en los vehículos que se fabrican en otros países. Pues ahí está, ese capítulo automotriz dentro del propio TEMEC, para que no sea en la lógica de terminar el TEMEC, sino dentro de la lógica del TEMEC ampliar los beneficios para Estados Unidos. Sí, sí, correcto. Es una táctica de negociación sin duda, es lo que hemos visto y de nuevo, nada está escrito finalmente. De aquí al 3 de abril muchas cosas pueden cambiar, ¿no? Lo hemos visto los periodistas como que tenemos que tener borradores para cualquier escenario porque no sabemos qué va a pasar. De por sí, Alex Vázquez, la realidad es cambiante, pero con Donald Trump es una situación de incertidumbre como norma, ¿no? Sí, y algo que pues comentamos en nuestra llamada anterior, algo que esta incertidumbre pues es fatal para la economía en un momento de desaceleración y que podría llevar incluso a una recesión, ¿no? Las inversiones, bueno, hoy justamente se anunció que Walmex va a invertir alrededor de 6 mil millones de dólares en México durante este año. Eso estuvo interesante, pero en líneas generales hemos visto una caída importante de las inversiones debido a esta incertidumbre y pues el fenómeno del nearshoring, de alguna manera, de la relocalización de empresas, de alguna manera un poco en pausa. No es que ha bajado, pero está un poco en pausa las nuevas inversiones, ¿no? Sin la menor duda, y es entendible en un contexto de esta naturaleza, Alex. Así que bueno, pues vamos a ver cómo se ponen las cosas, pero por lo pronto lo que nos cuentas que era más que predecible que haya una caída en los mercados y bueno, pues no sabemos hasta qué punto esta reacción de los mercados pues se va a ir presentando en las próximas jornadas. Vamos a verlo. Pues sí, lo hemos visto en los mercados y lo hemos visto en el peso también, ¿no? Ahora se ha mostrado muy sólido, pero de nuevo yo creo que más de un 1% ya cayó desde el anuncio de ayer. Ni más ni menos. Pues Alex, te mandamos un fuerte abrazo y te aprecio mucho que podamos conversar contigo pues en un momento como este. Esto apenas empieza, parece, ¿no? Así es, sí. Ahora apenas llevamos un par de meses, ¿no? De 4 años que van a ser interesantes. 4 años, interesantes, qué bonita palabra. Yo creo que algo peor que algo más que interesante va a ser esto, una montaña rusa. Pero por lo pronto estamos ni a los 100 días de un gobierno, estamos apenas en este tramo inicial. Y bueno, pues sí, acciones ejecutivas todos los días, decretos, una actitud frenética para ir haciendo cosas, abrir frentes en todo el planeta de todo tipo. Y bueno, pues en el caso comercial y económico estamos con este momento tan delicado y bueno, iremos de cerca siguiendo las cosas. Alex, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti y a Bloomberg por estar esta mañana pues sumándose a la discusión, contribuyendo a la discusión que se está teniendo en nuestro país de este tema. Gracias, Alex, hasta la próxima. No, gracias a ti. Gracias y muy buenos días a Alex Vázquez, el corresponsal de Economía y Gobierno de Bloomberg News en México. Denise Dresser, buenos días y bienvenida. ¿Cómo estás? Saludos. Hola, buenos días, saludos desde Washington, desde donde estoy siguiendo con mucha atención lo que ha sucedido con Cuauhtémoc Blanco y a eso me abocaré a comentar hoy, Carmen. Desde que Claudia Sheinbaum llegó a la presidencia, la instrucción es clara. Deberíamos estar aplaudiendo este tiempo de mujeres, empezando por la que vive en Palacio Nacional. Deberíamos estar celebrando que llegamos todas, subidas sobre la marea morenista que ha recorrido el país. Incluso la prensa internacional escribe artículos constantemente destacando el feminismo de Claudia Sheinbaum y es colocada en la lista de mujeres poderosas por ello. En gira tras gira, la presidenta resalta el papel de las mujeres y que gracias a la 4T ahora se puede ser policía, doctora, líder. Lástima que esa mercadotecnia mujerista no coincida con lo que hemos estado presenciando en los últimos días. En lo que vimos dentro del Congreso, cuando las mujeres de Morena apoyaron a Cuauhtémoc Blanco, lo acuerparon
y votaron en contra de quitarle el fuero simplemente para que fuera investigado y juzgado como cualquier ciudadano más. No es tiempo de mujeres para las víctimas de violencia, de acoso sexual, las que requieren un sistema nacional de cuidados, las madres buscadoras, las que padecen la violencia machista, las que marchamos el pasado 8 de marzo, nosotras afuera de las vallas colocadas alrededor de Palacio Nacional y las morenistas adentro de Palacio Nacional con su propia celebración al margen de las víctimas. Llegaron unas, pero traicionando e ignorando a otras. Llegaron las mujeres que militan en Morena, hacen política para Morena, reclutan para Morena, movilizan para Morena, diseminan mensajes para Morena y protegen a acosadores para Morena. Y no es una visión esta que presento de sororidad, de inclusión, sino de militancia. No se centra en lo urgente, sino en lo político. Y no se defienden las causas del feminismo, sino las del morenismo. Y sí quisiera resaltar que Cuauhtémoc Blanco ha generado una gran indignación fuera de Morena, pero no es el primer caso. Recordemos a Claudia Sheinbaum y a Andrea Chávez haciendo campaña para Félix Salgado Macedonio y después protegiéndolo políticamente. Recordemos al innombrable historiador que López Obrador nombró a la Embajada de Panamá y tuvo que retirar su candidatura después de que los panameños no quisieron aceptar a un acosador. Pero lo que hemos visto es que un acosador puede formar parte de la llamada cuarta transformación, puede evitar denuncias, investigaciones, sanciones, porque aún después de todo lo que ha pasado con el movimiento Me Too, su círculo político lo cobija, las feministas del partido callan, la presidenta en el caso de Cuauhtémoc Blanco dice que no hay suficiente evidencia, aunque ella misma ha promovido la prisión preventiva oficiosa, con la que cualquier ciudadano o ciudadana va a la cárcel a partir de una denuncia y no con base en una investigación con evidencia. La 4T, por lo visto, está repleta de excepciones morales. Y antes de aplaudir el feminismo de Sheinbaum, creo que tanto la prensa nacional como la extranjera, como los comentaristas, deberían examinar casos como este y las prioridades del gobierno, que en los hechos no son combatir el feminicidio o atender la salud sexual o armar un sistema nacional de cuidados o encarar la discriminación estructural o posicionarse contra el acoso sexual. A las mujeres de México no se les está viendo desde la presidencia con una perspectiva de género. Se les subsume dentro de la política social o de la política electoral del partido en el poder. Para ellas, para nosotras, no hay protección. Y basta con ver lo que está sucediendo ahora con los recortes presupuestales al Instituto Nacional de las Mujeres, un recorte de 60 millones de pesos que no habíamos visto ni siquiera en el pleistoceno patriarcal de Andrés Manuel López Obrador. Son tiempos en los que se ensalza a las mujeres, pero en los hechos, como en el hecho de no quitarle el fuero a Cuauhtémoc Blanco, y en los hechos del presupuesto se les está castigando. Entonces, sí llegaron las que tienen camionetas blindadas, las que ahora se valen del presupuesto para hacer campañas fuera de la ley, campañas anticipadas con dinero de empresarios chihuahuenses, como es el caso de Andrea Chávez. Algunas presumen, sí, siguen insistiendo que llegamos todas cuando están beneficiándose a sí mismas o a su partido. Y eso evidencia una contradicción muy dolorosa. Claudia Sheinbaum es la primera mujer en la presidencia, pero actúa más que nada como una política que protege a las mujeres, solo a las vestidas de guinda.
Y también hemos visto una contradicción en las supuestas feministas morenistas, cómo han cambiado de piel y de principios para acompañar a Cuauhtémoc Blanco y a los otros casos que lo precedieron. Y ya no defienden lo que defendían hace tiempo, la presunción de verdad de la víctima. Se escudan detrás de la presunción de inocencia. Olvidan quiénes eran y lo que representaban antes de que se les exigiera traicionar una causa por un hombre. Qué triste escena de las morenistas acuerpando a Cuauhtémoc Blanco e ignorando dos sentencias fundamentales de la Suprema Corte, donde se afirma que en casos de violencia sexual y de género, el testimonio de las víctimas, en este caso el de la hijastra de Cuauhtémoc Blanco, es una prueba fundamental. Y peor aún, quienes están dispuestas y le han estado dispuestas a darle el pase a el nombrado para ser embajador de Panamá, a Félix Salgado Macedonio, a Cuauhtémoc Blanco, están ignorando las penurias de las fiscalías. Ahora dicen que el problema es con las fiscalías que no arman bien los casos. Pero curiosamente, en la reforma judicial que presumen, no tocan ni con el pétalo de un cambio a las fiscalías. Y para las mujeres esto se traduce en impunidad, en el martirio de ser mujer y presentar una denuncia en el Ministerio Público, en el viacrucis de la revictimización, en el que no te crean, en el que no hay procuración de justicia y bueno, ni siquiera votos en el Congreso con perspectiva de género. Y cuando no hay procedimientos justos para las mujeres, la exigencia de que están haciendo ahora las mujeres de Morena de que haya una denuncia formal, eso es una hipocresía. Cuando el hombre denunciado es amigo del poder y ha sido protegido una y otra vez desde el poder, la exigencia de una denuncia formal es un atajo vil, es una coartada burda. Salgado Macedonio la usó y ahora pues vemos que sigue impune a partir de ese tipo de argumentos. El acoso sexual, creo que vale la pena recordarlo, no es un tema político, ni de los pro 4T, ni de los anti 4T, ni de los adversarios, ni de la oposición. El tema de fondo es qué tipo de país queremos ser. México, el que veta a acosadores o el que los recompensa. El México que le cree a las víctimas o el que apoya a los mentirosos, el que presume tener una política exterior feminista, pero la contradice dentro del país. Defender a personajes como Cuauhtémoc Blanco sin recato exhibe estas incongruencias, estas contradicciones y condensa también una evasión ética que involucra a las mujeres de México. Un hoyo negro en el cual la ostentada superioridad moral y la diferencia de la 4T desaparece. A Blanco se le premia, a las acosadas, humilladas y violentadas se les castiga con una nueva denigración. Y desde el púlpito más poderoso del país, la primera mujer en llegar a la presidencia de México le está diciendo a las mujeres que denuncian: yo no les creo. Con esto termino, Carmen. Con esto terminas, aquí quedamos con este comentario tuyo tan amplio y bueno, pues vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, Denise, estaremos en enlace con Estrella Pedrosa en Morelos, que está Cuauhtémoc Blanco, que se presentó a la fiscalía, ¿me dicen? Vivier, se presentó a la fiscalía, vamos a ver qué pasa y ya te contamos. Denise, un abrazo y buenos días. Un abrazo y gracias al auditorio por escuchar estas reflexiones. Buenos días. Buenos días, gracias por estar aquí. Estamos de regreso y he leído con interés una nota que ha preparado la Coordinación de Litigio Estratégico de Proyecto Justicia Común, ProJuC, que tiene que ver con la promoción de amparos. O sea, se está planteando lo siguiente.
se está planteando la idea, la invitación o la convocatoria, como usted quiera verlo, a periodistas y a personas que se vean afectados y afectadas por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Estamos hablando de un estudio que se hizo de esta nueva ley. Hay que recordar, bueno, pues se extinguió al INAI, se eliminó a este organismo del Estado mexicano, y además de eliminar al INAI y de transferir sus funciones al gobierno, perdón usted, se ha creado una ley general, se ha publicado, perdón usted, estamos de regreso. Perdone usted. Bueno, estamos aquí revisando esto. Y el tema aquí es que, bueno, se ha eliminado al INAI y se ha promovido y publicado una Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y lo que estamos viendo es que se ha hecho un estudio, se ha revisado esta ley publicada el pasado 20 de marzo de este 2025. Se acaba de publicar esta ley en el Diario Oficial de la Federación. Y bueno, pues estamos hablando de la información que tiene que ver con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que incorpora diversas adiciones. Y aquí lo que están diciendo los abogados que están promoviendo la idea de un amparo colectivo es que hay diversas adiciones que limitan y que inhiben la libertad de expresión en su vertiente tanto individual como colectiva y el acceso a la información principalmente. Estamos hablando de una idea, de una estrategia que han desarrollado quienes forman parte de este grupo de personas de Proyecto Justicia Común. Están proponiendo promover una demanda o demandas de amparo indirecto con organizaciones que así decidan hacerlo, con periodistas que se dediquen a informar a la sociedad pues de los temas de importancia nacional y de la información relacionada con asuntos gubernamentales. Y bueno, pues hemos contactado a José María de la Garza Martins, que es el coordinador de litigio estratégico de Proyecto Justicia Común, para hablar del tema, para hablar del análisis que han hecho de esta Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de esta estrategia que han diseñado y de la cual nos quieren hablar. Bienvenido, José Mario de la Garza, bienvenido al programa. Muchas gracias, Carmen, por el espacio y saludos a todo tu auditorio. Igualmente, bueno, pues di un panorama general, pero cuéntanos tú, ¿qué están viendo ustedes en esta ley como especialistas? Totalmente, Carmen, y lo indicaste muy bien al inicio. Como saben, se extingue el INAI con una reforma constitucional que se le llamó de simplificación orgánica, y esta reforma constitucional trajo como consecuencia que el Congreso de la Unión expidiera la reglamentación o las leyes reglamentarias en la materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, ¿no? Como bien mencionaste, el 20 de este mes se publica esta nueva legislación. Estamos hablando, como bien lo indicaste, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y nosotros desde Proyecto Justicia Común hicimos un análisis exhaustivo de cuáles fueron las adiciones o puntos conflictivos más preocupantes de esta nueva legislación, ¿no? Y pudimos identificar dos grandes temas en la legislación que afectan directamente el derecho a saber de la gente, y también afectan directamente la labor periodística de investigación para poder realizar estos reportajes de casos de corrupción privada y pública, de usos de recursos públicos que han servido para consolidar la democracia mexicana, ¿no? Entonces, identificamos que se agregan causales de reserva de la información, Carmen, como por ejemplo, se podrá reservar información en casos de que se vulnere la paz social, ¿no? La paz social es un concepto totalmente amplio, totalmente ambiguo, y genera un rango de discrecionalidad gigantesco para las autoridades que se van a encargar de realizar esta clasificación de información, ¿no? Un tema bien importante es que la ley antigua o la ley anterior preveía que no se podía reservar información cuando se tratara de casos de corrupción. Los legisladores agregan una palabra
que tiene una trascendencia gigantesca en la configuración constitucional del derecho de acceso a la información, porque ahora agregan la palabra casos de corrupción acreditada. Ahora los periodistas, las organizaciones de la sociedad civil, los ciudadanas que estén interesados en pedir información para investigar y saber de un caso de corrupción, van a tener que esperar a que el acto de corrupción, ya sea en la vía penal o administrativo, esté acreditado. ¿A qué se refiere con esto la ley? A que existe una sanción administrativa, porque así lo dice la propia ley un poco más abajo, o que existe una sentencia firme en contra del funcionario público que cometió el acto de corrupción. Imagínate eso. Sí, no vamos a poder saber de las investigaciones en curso, no vamos a poder saber qué funcionario público está siendo investigado por casos de corrupción, y entonces la propia ley genera un efecto inhibidor para que las organizaciones de la sociedad civil y los periodistas puedan llevar a cabo esta labor periodística, ¿no? Ese es el primer rubro, nuevas causales de reserva. El segundo rubro es la incertidumbre que se genera con la Plataforma Nacional de Transparencia, Carmen. Como saben, todas las funciones del INAI se transfirieron a la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción, que es una dependencia del Ejecutivo, ¿no? Depende directamente del Poder Ejecutivo y existe un claro conflicto de interés, porque imagínate que yo como ciudadana o tú como periodista, Carmen, vas a la oficina de la presidenta a preguntarle por el caso de Teuchitlán o cualquier otro caso que tenga que ver con la esfera de competencias de la presidenta, y pues la propia presidenta o su oficina de transparencia va a ser el que resuelva si te da o no la información. Hay un claro conflicto de interés y se pierde toda esta autonomía constitucional que tenía mucho sentido en la lógica de cómo funciona el derecho de acceder a la información, ¿no? Y entonces no hay reglas claras en esta legislación, ni tampoco en el reglamento de la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción que se publicó un día después de la ley, respecto a cuál va a ser la área encargada de la Plataforma Nacional de Transparencia, reglas claras respecto a la cadena de custodia que se necesita para preservar toda la información de la PNT. Recordemos que no solamente es información pública de los sujetos obligados, hay información confidencial de personas que, por ejemplo, exhiben su identificación cuando presentan un recurso de revisión en materia de datos personales. Es decir, hay un sinfín de información pública y privada y no existe ninguna regla o un sistema de reglas que establezca la cadena de custodia, el manejo de la información, la preservación de la información, el mantenimiento de la información, ¿no? Entonces, el INAI o la comisión que se conformó el INAI tiene 15 días para transferir toda la información, que son millones y millones de documentos, a la Secretaría de Buen Gobierno, y los legisladores no se les ocurrió prever reglas claras para efecto de proteger y preservar toda esta información valiosísima que está en la PNT, ¿no? Entonces, lo que estamos tratando de hacer es tratar de poner una versión pública de una demanda de amparo para organizaciones de la sociedad civil y para periodistas, para efecto de que ellos nos puedan proporcionar sus datos, que acredite que son periodistas, que han ejercido esta labor, las organizaciones de la sociedad civil también, que tienen esta labor dentro de su objeto social, para efecto de implementar una estrategia de litigio estratégico y poder impugnar estos puntos conflictivos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ahora, con el nuevo Poder Judicial, de seguro va a ser un reto muchísimo más complejo, con el nuevo esquema que tenemos, pero sin duda lo tenemos que intentar y es nuestro deber como abogados, como abogadas y también como ciudadanos, Carmen. Pues es un asunto sumamente importante, coincido contigo. Mario, estamos frente a una legislación, una ley de transparencia y acceso a la información que pues ha hecho estas adiciones, que le ha agregado estas cosas y como lo explicas muy bien, pues están, ya es una ley, ya está publicada, ya es una realidad, entonces correcto, ya se le está restringiendo a los periodistas y a la sociedad en su conjunto la posibilidad de acceder precisamente a los temas que tienen que ver con asuntos de corrupción, indicios de corrupción, elementos informativos que pueden producir o no un proceso judicial, pero que correcto, te pongan en la ley que hasta que no haya una sentencia definitiva en contra de algún funcionario no puedes acceder a información que está en curso, no pueden los periodistas y la sociedad tener información de algo que es de interés público, desde luego, y que ha sucedido a lo largo de la historia hasta ahora. Sin duda. Hasta ahora. Sin duda.
Sin duda, también se agrega una causal muy conflictiva en materia de proyectos de interés nacional, ¿no? Esto tiene un antecedente muy claro, se acordarán ustedes y su auditorio del famoso decretazo de Andrés Manuel, que clasificó todos los proyectos del gobierno como de seguridad nacional. Hasta, pues hasta la obra pública, ¿no? La obra pública. Hasta la obra pública, o sea, la obra pública... Esto ya se agrega a la legislación de transparencia, ¿no? ¿Está la obra pública como seguridad nacional? A ver, detente uno. ¿En la ley está ya la obra pública como seguridad nacional? Sí, correcto. En una de las fracciones del artículo 112, que establece las causales de reserva, se establece que todos los proyectos de infraestructura y todos los proyectos del gobierno que tengan que ver con temas de seguridad nacional o interés prioritario para la nación podrán ser reservados por los sujetos obligados, ¿Y ¿no? quién Entonces, dice que, oye, para la nación, más bien para el gobierno, porque la nación es mucha cosa para esto, ¿eh? Es para el gobierno en turno, totalmente. Para el gobierno en turno que pondrá a decidir por sus razones, como López Obrador lo que decidió que era prioritario, pues fue a su criterio, pero la nación es otra cosa. Y aquí poner en la ley que se coloque como de reserva lo que se considere prioritario por el gobierno en turno, es un escándalo lo que nos dices. Sin duda, y parece que esta legislación se creó para dotar al gobierno en turno de herramientas para generar un esquema de opacidad para los ciudadanos, para los periodistas y para las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Es muy grave lo que nos estás contando. Pues mira, por razones de tiempo déjame detener aquí y si te parece retomaremos el hilo porque sinceramente es un tema de enorme, bueno, todos son temas de enorme importancia los que tenemos aquí a la mesa siempre, pero en este instante sí, por supuesto es importante decir que en este caso, frente a esto que es una legislación que se acaba de aprobar, que se acaba de publicar en el Diario Oficial de la Federación hace unos días y con tanto asunto pasan de noche mil cosas, incluyendo esto. Si no le ponemos el foco, el reflector, no decimos, ¡hey, sociedad, miren lo que están haciendo! Ya hicieron, más bien. ¡Hey, sociedad, mira lo que ya hicieron con esta ley de transparencia y acceso a la información! Y aquí me detengo en esta parte, que es lo que ustedes están planteando. Ustedes como abogados están diciendo, tenemos que hacer algo como abogados, y están convocando a que se promueva una demanda de amparo indirecto mediante organizaciones de la sociedad civil o periodistas o gente que diga yo me siento afectado por esto. Y ustedes como abogados están lanzando esta invitación para quien quiera. Ahora me dices a dónde se dirige quien quisiera contactarlos. Ustedes como abogados están planteando que están tomando el asunto como un tema de litigio estratégico sin duda. Y entiendo que la representación legal de aquellas personas que decidan acercarse a ustedes y atender esta invitación sería pro bono, es decir, sin costo para la persona. Sin duda. Sí, desde Proyecto Justicia Común estamos lanzando esta convocatoria para periodistas, para organizaciones de la sociedad civil que se dediquen a temas periodísticos y en las redes sociales de ProJuc, que ahorita lo vamos a compartir con la producción, el flyer que preparamos, podrán enviarnos un correo electrónico, están todas las bases para los documentos que necesitamos y nosotros estamos trabajando en los modelos de demanda de amparo que vamos a promover. Estamos buscando también periodistas y organizaciones del interior de la República para diversificar la estrategia de litigio y nosotros como abogados, abogados del litigio estratégico de Proyecto Justicia Común, en conjunto con algunos despachos aliados, llevaríamos el trámite de las demandas de amparo totalmente pro bono, en un esquema de tratar de generar un precedente judicial que determine justamente la inconstitucionalidad de estas nuevas causales y la inconstitucionalidad también de las omisiones respecto de la PNT. Dime una cosa, José Mario de la Garza Martins, con todas las cosas que se han hecho en relación al Poder Judicial y muchas barbaridades que se han cometido en la materia para pues dejar al Poder Judicial de la forma en que se está dejando, que es terrible. Aquí hemos hecho críticas muy fuertes y serias en contra de lo que ha sucedido y está sucediendo y seguirá sucediendo con el Poder Judicial. El tema del amparo, que entiendo sería la herramienta en cuestión, pues también hubo una afectación seria al amparo y si gana alguien, pues es solo para alguien y ya no para los demás. ¿Me equivoco? No, estás totalmente en lo correcto, Carmen. Hubo una adición o reformas a la ley de amparo
en donde se prohibió que tanto las suspensiones, es decir, este mecanismo que tendía a suspender actos del gobierno o leyes que violaran derechos humanos de los ciudadanos, como las propias sentencias que se emitieran, tuvieran efectos generales. ¿Y qué es esto? Por ejemplo, llega una organización civil, una persona moral, una persona colectiva a pedir que se declare inconstitucional la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por la naturaleza misma de la persona que está acudiendo al juicio de amparo, que es un colectivo, por la propia naturaleza de los derechos humanos en juego, por el derecho humano de acceder a la información que tiene una vertiente totalmente colectiva que beneficia a toda la sociedad, pues las sentencias de amparo que se dictaban en este tipo de juicios no solo beneficiaban al quejoso, sino que tenían una trascendencia benéfica para toda la sociedad. Ahora se restringe esa posibilidad de este mecanismo de protección de derechos humanos que es el juicio de amparo. Y lo que no se dan cuenta los legisladores, estimada Carmen, es que no van a afectar a las élites económicas, ni tampoco a los empresarios que están en contra de su proyecto de nación. Van a afectar a las personas que no pueden acceder al juicio de amparo por ser un juicio totalmente técnico y muy costoso porque requiere de gente especializada. Entonces ahora, la comunidad indígena que se vio beneficiada por un amparo que promovió una asociación civil para el respeto de sus tierras ancestrales, ya no va a tener ese beneficio constitucional que va a otorgar un juez de amparo porque ya no se pueden otorgar efectos generales. De ese tamaño es la incongruencia y la responsabilidad de lo que está legislando actualmente el Congreso de la Unión. De ese tamaño son las cosas. Y bueno, pues la figura de amparo se puede procesar colectivamente, ¿dices? Se pueden incluir varias personas quejosas dentro de un juicio de amparo. Podemos tramitar amparos colectivos de acuerdo a la cantidad de personas periodistas que nos manden su información. Pero también vamos a analizar caso por caso para ver las particularidades de cada uno de los casos y determinar si en un caso concreto vale la pena presentar un amparo individual o si en un caso concreto vale la pena juntar a un grupo de periodistas para hacer un amparo colectivo, ¿no? Ahora, la intención, entiendo también, Mario de la Garza, es lograr que se declare inconstitucional diversos artículos de esta Ley General de Acceso a la Información y Transparencia que está impidiendo a los periodistas y a la sociedad en general que se puedan conocer pues las acciones gubernamentales y demás cuestiones. La intención es que se declare inconstitucional a partir del amparo estas diversas adiciones a la Ley de Transparencia. Pero si eso ocurre, entonces aplicaría caso por caso, y en un amparo colectivo, ¿cómo funcionaría? Entonces, para los que lo promovieron, a todos los que estuvieran en el asunto colectivo, les aplicaría ese beneficio de la justicia en donde a ellos sí se les tendría que permitir lo que la ley impide. De acuerdo, el tema, y lo dices muy bien, Carmen, y regreso a lo que estábamos platicando de la ley de amparo. Con las nuevas reformas a la ley de amparo, los beneficios serían exclusivamente para los quejosos. Por eso queremos diversificar la estrategia de litigio para que en algunos años esto pueda ser analizado por la nueva corte que va a llegar y generar un precedente judicial obligatorio. Con la ley de amparo que tenemos actualmente vigente, los efectos, más bien dicho, de las sentencias de amparo en caso de que se lleguen a ganar, serían exclusivamente para las personas que impugnaron la normativa. Entonces, un periodista que ganara el amparo y que se declarara como firme la sentencia de amparo, solo podría decirle a los sujetos obligados: oye, a mí no me vayas a aplicar la fracción primera, quinta y 16ª de la Ley General de Transparencia, porque yo aquí tengo mi amparo, ¿no? Entonces, se vuelve una cuestión sumamente compleja porque hay ciertos órdenes constitucionales aplicables a ciertas personas, pero en lo general la norma que ya fue declarada inconstitucional sigue viva, ¿no? Entonces, por eso estamos planteando una estrategia integral a lo largo de todo el país para efecto de que en algún punto podamos llegar a la Suprema Corte y la Suprema Corte pueda dar, mediante resoluciones reiteradas, un precedente obligatorio, ¿no? Y también sacar precedentes o que los jueces empiezan a declarar estas normas inconstitucionales y que las autoridades o los sujetos obligados
vayan adoptando de buena fe, tal vez sueno muy astuto y con una muy buena visión de lo que va a suceder en nuestro país, pero que de buena fe pues apliquen justamente estos criterios, ¿no? Porque la propia administración pública también tiene el deber, y hay que recordarlo, de interpretar las normas conforme los derechos humanos de nuestra Constitución, ¿no? Es un mandato que deviene del artículo 1 de la Constitución, y los propios sujetos obligados y la propia Secretaría de Buen Gobierno tendría la obligación incluso de inaplicar estos artículos que son inconstitucionales, ¿no? Ni más ni menos. Pues Mario de la Garza Martins, déjame hacer un alto. Fíjate que tuvimos la oportunidad de posponer una entrevista ahora mismo para poder remarcar lo que estás diciendo. Creo que estamos frente a un asunto de enorme importancia, así que apreciamos mucho a la persona que estaba a la espera, que nos aguante tantito y podamos ampliar esto que estás diciendo. Déjame hacer una pausa y volvemos contigo, porque sí creo que es relevante, es relevante pues conocer con mayor amplitud estas modificaciones que se acaban de publicar. Es que en este frenesí de cosas que ocurren a nivel internacional, con Estados Unidos, con los aranceles, con Donald Trump, con México, hay un conjunto de circunstancias, todas ellas de alto impacto, que están simultáneamente ocurriendo, y de pronto no es fácil detenerse en cada una de ellas. Así que bueno, pongámosle un foco mayor a lo que estás aquí planteando. Ya se lo pusimos desde luego con la charla contigo, pero déjame hacer una pausa y vuelvo contigo en un instante más. Estamos hablando de esto que se le agregó a lo que ya existía, se le agregó, se ampliaron las reservas. Es realmente muy grave. No sé qué pasaría si los especialistas en transparencia y acceso a la información que se dedican a los estándares internacionales lo revisaran. ¿Qué nos dirían de lo que el mundo diría de esto? Volvemos después de la pausa. Bueno, estamos de regreso esta mañana y estamos escuchando a José Mario de la Garza Martins hablar de esto que es sumamente delicado y grave. Al final de cuentas, dentro de las muchas cosas que están pasando en México, pues está el tema del acceso a la información pública, la ley de transparencia y lo que pues creíamos haber ganado en términos de un marco legal que nos garantice, pues eso, acceder a la información de interés público, tener transparencia, poder dar seguimiento a las acciones gubernamentales, poder presentar e investigar asuntos que tengan que ver con indicios de corrupción, elementos que pongan foco a las cuestiones gubernamentales y de corrupción. Y bueno, si se plantean cosas como las que Mario nos explica en la ley, y hasta en la ley se amplían las reservas, poner la obra pública como un asunto que puede ser motivo de reserva de información es un escándalo, es una vergüenza. Es patético que se ponga la obra pública, la construcción de cosas. Puede haber un asunto muy esporádico, que una obra pública por su naturaleza, por su gravedad, por sus características, pudiera ser en algún tiempo determinado considerado una cuestión de reserva por interés nacional o seguridad nacional. Puede que ocurra en esos uniquísimos casos, pero poner en la ley que las obras prioritarias para la nación, que no es otra cosa más que el gobierno, es un escándalo, es una vergüenza y es algo que ya está en la ley, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, en esta nueva ley de transparencia y acceso a la información, que la puede usted revisar si quiere. El 20 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación hace apenas unos días. Así que le pedí a José Mario de la Garza Martins, que como coordinador de litigio estratégico del proyecto Justicia Común, nos detuviéramos un poco más en esta explicación tuya y reforzar precisamente la idea de que aquí estamos frente a algo que está y que va a afectar seriamente pues a los que nos dedicamos al trabajo periodístico, pero déjese usted eso, que es importante sin duda, a la propia sociedad en su conjunto, que en este caso pues se verá impedida de poder solicitar de la forma en que se solicitaba o se podía solicitar en el marco legal anterior que se aniquiló, y que ahora la apuesta es por la opacidad. La apuesta es para restringir posibilidades de que las periodistas y los periodistas y la sociedad en su conjunto podamos exigir y solicitar legalmente información de diverso tipo, de interés público, por supuesto. José Mario de la Garza Martins, regresamos contigo y bueno, pues para reforzar la idea,
estamos frente a esto que ustedes están planteando para buscar una defensa, digámoslo así, una defensa pro bono en este caso, para quien quiera acercarse a ustedes y convertirse en una persona u organización que pueda contribuir al combate legal de estas disposiciones que se acaban de publicar. Por lo tanto, regresamos contigo, José Mario, y retomamos la conversación. ¿Qué de todo lo que dijimos hace un momento dirías tú? ¿Cómo reforzarías la idea? Porque al final de cuentas yo acabo de mencionar lo de la ampliación de reservas, pero tú hablabas de incertidumbre incluso. Totalmente. Adicionalmente a las nuevas causales de reserva, como la paz social, casos acreditados de corrupción, obra pública, existe una gran incertidumbre jurídica respecto al tratamiento y a la preservación de la información que se le va a dar a la Plataforma Nacional de Transparencia. En uno de los transitorios de la nueva Ley General de Transparencia se establece que la Comisión de Transferencia o Transición del INAI tendrá 15 días para trasladar toda esta información, que son millones y millones de documentos en posesión de los sujetos obligados, a la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción del Gobierno Federal, ¿no? La nueva autoridad encargada de llevar a cabo todo el tema de acceso a la información, el nuevo órgano garante, ¿no? Lo cierto es que también recordemos que también se crea un órgano desconcentrado de la Secretaría que se le llama Transparencia para el Pueblo, ¿no? La retórica y la narrativa política sigue presente en todos los rincones, ¿no? Pero lo cierto es que no hay reglas claras, ni en la nueva Ley General de Transparencia, ni en el reglamento de la Secretaría, para efecto de establecer cadenas de custodia para esa información, preservación de la información, administración de esa información. Y es muy preocupante esto, porque no tenemos ninguna certidumbre jurídica respecto a si toda la información que está en la PNT se va a preservar idénticamente cuando llega a la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción. No hay cadenas de custodia, no hay reglas claras. A los legisladores simplemente se les olvidó ese pequeño detalle, muy técnico, pero muy importante, para preservar el núcleo justamente del acceso a la información, ¿no? Porque a partir de esa plataforma es que los sujetos obligados pueden proporcionar a la ciudadanía la información que ella solicita. Pues estamos frente a esto. ¿Tienen ya en este momento alguna persona que estén representando pro bono en esta causa, o apenas están lanzando la convocatoria? Durante nuestra plática estamos publicando la convocatoria en las redes sociales de ProJuc. Nos pueden encontrar en X, en nuestra página de internet y en todas las redes sociales. Actualmente estamos representando algunas o colaborando con algunas asociaciones de la sociedad civil y estamos lanzando la convocatoria para que periodistas y miembros de la sociedad civil se sumen. Yo quisiera aprovechar el espacio, Carmen, que amablemente nos das, para hacer un llamado no solamente a las personas periodistas y a las organizaciones de la sociedad civil, a las ONGs, sino a la ciudadanía en general de nuestro país, porque la única forma que vamos a tener para reconstruir el camino institucional que tanto trabajo nos costó construir, esos triunfos ciudadanos que logramos, como lo era el INAI, porque realmente es un triunfo ciudadano, que participemos en estas convocatorias, ¿no? Es la única forma que tenemos los ciudadanos de tomar otra vez en nuestras manos las riendas de la democracia en nuestro país, ¿no? Entonces, yo exhortaría a todas las personas interesadas a que se tomen muy en serio la convocatoria y que ejerzan activamente los derechos que tienen, ¿no? Pues ahí está la convocatoria, y estaremos al pendiente, José Mario de la Garza Martins, de esto que están ustedes planteando, y por lo pronto ponerle esta luz a algo que ya está en el marco de la ley vigente y que genera pues esta serie de críticas muy severas, porque al final de cuentas estamos viendo cómo pues se suma a lo que muchos estamos viendo como regresiones de derechos, de apuestas por transparencia y acceso a la información, y en este caso no puede ser más que regresiva la palabra.
Sin duda, son aspectos totalmente regresivos que violan un principio fundamental de la Constitución también, Carmen, que es la progresividad de los derechos. El gobierno tiene un mandato constitucional de que en toda la legislación que emita y en todas las acciones que emita, siempre se lleva a cabo con una visión progresista. ¿Cómo conquistamos más triunfos de los derechos humanos? ¿Cómo avanzamos en su garantía? ¿Cómo avanzamos para que las personas puedan ejercer esos derechos y que el gobierno y la propia ciudadanía pueda tenerlos de mejor manera garantizados? Es la extinción del INAI y la publicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información solamente tiene un calificativo y es una política pública totalmente regresiva y violatoria del derecho de acceso a la información pública y el derecho a saber de toda la ciudadanía en este país. Pues ahí está José Mario de la Garza Martins, gracias por estar aquí y seguiremos hablando. Muy buenos días. Gracias, Carmen, por el espacio. Hasta Igualmente, luego. Gracias y hasta la próxima, seguiremos con el tema. Entramos en la parte final y bueno, a lo mejor no nos da tiempo, pero el tiempo que nos queda ahora mismo, igual retomamos el hilo. Estaremos conversando con Víctor Hugo Arteaga. Víctor Hugo, periodista de investigación. Y bueno, damos un giro de 180 grados para hablar del Mundial de Clavados. Suena a deporte, pero es mucho más que deporte lo que nos va a contar Víctor Hugo. Buenos días y bienvenido. Gracias por estar aquí. Querida Carmen, ¿cómo estás? Excelente día. Sí, pues es política y deportes, función pública, administración de los recursos del erario público de una manera irresponsable. Es cierto, es una fiesta lo que se va a vivir en Guadalajara del 3 al 6 de abril. Vienen 23 países, 120 competidores de la Copa Mundial de Clavados Guadalajara 2025, pero bueno, pues ¿qué crees? Hicieron el esfuerzo, se pagó un fee de alrededor de 5 millones de pesos para poder traerlo. El evento se le pidió a World Aquatics y se los otorgó. Luego la CONADE, pues montos mínimos 25, 30 millones de pesos más menos, porque no han querido transparentar. Les hemos preguntado y no nos quieren dar la cifra del dinero que le mandó desde la CONADE hasta el Instituto del Deporte, el CODE Jalisco, para que puedan hacer este evento. Y al final del día, el 24 de marzo, es decir, hace unos días, sube la World Aquatics, liderada por Hussain al-Musalah, este personaje investigado por el FBI por los sobornos en la FIFA y por también varios temas con los deportistas chinos de la World Aquatics, a quienes les ha permitido doparse sin mayor castigo. Bueno, lo que está pasando es que este hombre, el presidente de la World Aquatics a nivel mundial, pues le dijo a México, a pesar de haber recibido el dinerito, ¿no?, por el fee para traer el evento, pues ¿qué crees? Sí será tu fiesta, sí será tu casa, pero no vas a poder participar como país, tienes problemas. ¿Cómo crees? Imagínate que tú pagas una fiesta, o sea, y no vas a poder acudir a ella. ¿Como México? O sea, tú pagaste la fiesta y no puedes acudir como México, sino como vengo aquí pasando ciudadano neutral. Pagaste el pastel, pagaste el hospedaje, pagaste todo lo que hay alrededor de la fiesta, y por problemas que desde el año pasado prometieron Rommel Pacheco al asumir la presidencia de la CONADE y Marijose Alcalá, la presidenta del Comité Olímpico, que en 5 minutos, ¿te acuerdas aquella frase del presidente Fox, que en 5 minutos se iba a arreglar el en tema, 15, ¿no? El zapatista. 15, bueno, pues ellos dijeron que en 5 minutos iban a arreglar este tema de la Federación Mexicana de Natación. Les dieron un plazo, les dijeron que para abril debía haber una nueva federación de natación en México, y no pudieron formarla porque, bueno, pues ante la ley, Carmen, pues la Federación Mexicana de Natación actual, que dirige Kirill Todorov, que está en un proceso judicial, pero no está sentenciado, las autoridades de la Fiscalía General de la República no han podido presentar pruebas de sus dichos, y lleva un litigio ya de 5 o 6 años, y no han podido presentar. Entonces, para las leyes mexicanas, para la ley del deporte en México, pues la Federación Mexicana de Natación sigue siendo la federación que podría avalar todos estos temas. Así que les dijo el señor de la World Aquatics, pues va a estar muy bonito el evento, te lo agradezco mucho, pero ¿qué crees? No puedes participar como México, no puedes usar el uniforme, no puedes usar los símbolos patrios. En caso de que ganes, tampoco se va a escuchar el himno, tampoco se va a izar tu bandera. Así que los deportistas mexicanos fueron inscritos bajo la bandera de la World Aquatics como deportistas neutrales en su propia casa. Hazme favor, Carmen. ¿Y pagando la fiesta? Pagando la fiesta, te digo, se calcula que mínimo se han invertido 30 millones de pesos
en este evento, ¿no? Que es una de las series de la Copa Mundial. Recordemos que la Copa Mundial se realiza un evento por cada continente y México pues fue parte de esto. Fue un error estratégico creer que un tipo investigado por delincuencia organizada desde los más altas esferas, tanto en la FIFA como ahora en World Aquatics, pues les iba a respaldar. Se asociaron con un cuate que está siendo investigado, Carmen, por el FBI y es de sobra conocido, ¿no? Y se asociaron con él y pues, sorpresa, no vas a poder representar a tu país estando en casa. Eso sí, la afición ya abarrotó, ya compró, ya agotó los boletos allá en Guadalajara para poder arropar a los atletas, pero pues no van a poder ni siquiera escuchar ni la bandera desfilar. O sea, imagínate tú el desfile de los 12 atletas mexicanos que de entrada no van a poder lucir la indumentaria oficial con los colores patrios. Ahora menos si ganas una medalla, no vas a poder ver tu bandera y no vas a poder tampoco escuchar tu himno, a menos que evidentemente se negocie pues con un dinerito de por medio con el señor que dirige estos destinos de la natación mundial, pues para que pueda ser de esa manera, Carmen. Puf. Víctor Hugo Arteaga, periodista de investigación, gracias por estar aquí. Seguiremos hablando. Buenos días. Te mando un fuerte abrazo, que tengas bonito día. Igualmente, vaya asunto que nos dejas. Saludos a Guadalajara, nos vamos con esto. Buenos días, un abrazo, pásela bien.